Muy buenos días queridos televidentes, mi nombre es Angie Rentería y les doy la bienvenida a esta primera emisión del Noticiero del Negociador. El día de hoy hablaremos sobre las normas del transporte internacional marítimo, dentro de las cuales destacaremos las reglas de la Haya Visby, las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Comencemos. A continuación, hablaremos sobre las reglas de Visby, las cuales constituyen un protocolo modificador del Convenio de Bruselas de 1924, el cual fue firmado el 23 de junio de 1968 en Visby, Suecia, con el nombre de reglas de Visby, las cuales entraron en vigor el 23 de junio de 1968. Para profundizar más sobre el tema, los dejo con mi compañero en estudio, Felipe García. Bueno, las reglas de Fisby son esas reglas que surgieron hace unos años, en los años 1900, con el fin de regular las relaciones entre las partes que van a realizar una operación de comercio internacional. Uno de los aspectos más importantes de las reglas de la Haya Fisby es la conocida regla denominada gancho a gancho. Esta está vigente en la mayoría de los países y significa que el transportador es responsable por las mercancías desde el momento en que son enganchadas en la grúa para su carga y hasta su descarga en el puerto de destino, quedando así el naviero exento de toda responsabilidad por el manejo de la carga en los recintos portuarios. Tanto en el puerto de partida como el de destino del viaje es así que se establecen precisiones de responsabilidades. Esta ley tiene por objeto regular las relaciones entre los elementos interesados en el transporte de mercancías únicamente por el medio marítimo y se aplicará solamente al contrato de transporte internacional, es decir, no funciona el transporte nacional. Por contrato de transporte se entiende únicamente el contrato de porte finalizado, es decir, el que esté ya en su última instancia en un conocimiento o en cualquier documento similar que sirva como título para el transporte de mercancías por mar, aplicándose allá el conocimiento documento similar en virtud de una póliza de flete. A los efectos del artículo anterior se entenderá por naviero el propietario del buque, que lo petrecha, lo dota, lo habitual y lo explota por su cuenta y riesgo, y también a la persona encargada de representar al buque en el puerto en que éste se halle. Serán obligaciones del porteador las siguientes. El porteador tiene la obligación de, primero, de cuidar que el buque esté en estado de navegar, armado, equipado y aprovisionado convenientemente. Segundo, limpiar y poner en buen estado para recibir la carga, las bodegas, las cámaras frías y demás lugares del buque en que se carguen las mercancías. Debe proceder de manera propia y cuidadosa a la carga, a las estivas, obviamente a la conservación, el transporte, la vigilancia, el cuidado y descarga de las mercancías que conduzca. También debe entregar al cargador, después de recibir a bordo la mercancía, un conocimiento firmado por el porteador, el capitán o agente del porteador en el puerto de carga, que exprese lo que señala el artículo 18, que no lo vamos a tratar. Bueno, ni el portador ni el buque serán responsables de las pérdidas o daños que provengan o resulten de la falta de decisiones del buque para navegar, a menos que sea imputable a falta de la debida diligencia por parte del porteador para poner el buque en las condiciones que señalan los apartados unidos del artículo 5. Tampoco será el portador ni el buque responsable por pérdidas o daños que sufran las mercancías y que resulten o provengan de actos de negligencia o falta del capitán o marinero. Incendio, a menos que haya sido ocasionado por hecho o falta del porteador. De peligros, daños o accidentes de mar o de otras aguas navegables. De fuerza mayor, de hechos de guerra, del hecho de enemigos públicos, de restricción de cuarentena, de motines o perturbaciones civiles. Ningún cambio de ruta para salvar o intentar el salvamiento de vidas o bienes en el mar, ni ningún cambio de ruta razonable será considerado como infracción de la presente ley de la Haya o del contrato de transporte, y el porteador no será responsable de ninguna pérdida o daño que de ello resulte. Bueno, el portador y el buque serán responsables de las pérdidas o daños causados a las mercancías con arreglo al valor que el cargador haya declarado por bulto o por unidad. Esto es muy importante, siempre que dicha declaración conste en el conocimiento de embarque y no haya formado en el mismo la oportuna reserva al porteador.
su agente o el capitán del buque. La mercancía de naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa, cuyo embarque no hubiera consentido el porteador, el capitán o el agente del porteador, si conocen su naturaleza o carácter, podrán en todo momento, antes de su descarga, ser desembarcadas en cualquier lugar. Pueden ser destruidas o pueden ser transformadas como inofensivas por el porteador sin indemnización. Bueno, otro factor importante en este conjunto de reglas dice que el conocimiento de embarque de que trata el apartado 4 del artículo 5 expresará el nombre, matrícula y parte del buque, el del capitán y su domicilio, los puertos de carga y descarga, el nombre del cargador, nombre del consignatario de la mercancía y su domicilio. Si el conocimiento fuera nominativo, el flete y la carga contratados. También se deben incluir las marcas principales necesarias para poder identificar las mercancías. Cuando las mercancías han sido cargadas, se pondrá en el conocimiento que entreguen al cargador, el porteador, el capitán o el agente del porteador, si el cargador lo solicita, una estampilla que diga embarcado. Esto como medio de justificación de que fue embarcado, con la condición de que si el cargador ha recibido antes algún documento que dé derecho a dichas mercancías, restituya este documento contra la entrega del conocimiento provisto de la estampilla embarcado. La presente ley empezará a regir a partir de los 6 meses de la fecha de su promulgación. En estos momentos pasaremos a hablar sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancía marítima, el cual es conocido como las Reglas de Hamburgo. Nuestras reporteras Natalia Correa y Jennifer Garcés profundizarán más sobre este tema. Bueno, buenos días. Yo soy Jennifer Garcés y en estos momentos me dispongo a hablarles un poco sobre las reglas de Hamburgo. Estas reglas son la realización normativa más importante en el transporte marítimo de mercancías. Fueron hechas en Hamburgo el 31 de marzo de 1978, con el nombre del Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías. Hablando un poco sobre los antecedentes de estas reglas, se podría decir que en primera instancia son el resultado de un movimiento en favor de un régimen jurídico internacional moderno y uniforme para regular el transporte marítimo de mercancías. Durante muchos años, una gran proporción del transporte marítimo de mercancías estuvo sometido a un régimen jurídico llamadas, como en su momento fueron, las reglas de la Haya. Y en segunda instancia tenemos que estas reglas fueron el descontento del sistema, a causa de que favorecían en gran parte a los porteadores a expensas de los cargadores, cosa que en ese caso era injusto. En cuanto a las partes ejecutantes, se podría decir que son 4. Primero tenemos el porteador. Es la persona que en nombre propio o de otro celebra un contrato de transporte de mercancías con un cargador. En segundo tenemos el porteador efectivo, persona a quien el porteador le ha encomendado la ejecución de transporte de mercancías a una parte del mismo. Como tercero tenemos que es el cargador, quien actuando en nombre propio o ajeno tenga encomendada la obligación de entregar de manera efectiva las mercancías de un porteador. Y por último tenemos lo que es el consignatario, persona facultada a recibir las mercancías. Buenos días, mi nombre es Natalia Correa, que en el primer artículo de estas reglas nos define el concepto del porteador efectivo, el cargador, el consignatario, el contrato de transporte marítimo, el conocimiento de embarque y la frase por escrito. Todos estos conceptos deben de ser entendidos en los términos precisos de los cuales ha sido definido en el convenio, aunque los conceptos indicados no se caractericen por ser descritos con una amplitud. Bueno, también tenemos la importancia de las reglas de Hamburgo. Esas son las que tienen que ver con las Naciones Unidas, que son las que nos explican que estas reglas establecen un régimen jurídico uniforme que regula los derechos y las obligaciones de los cargadores, portadores y consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo. Bueno, en su punto focal, esta es la responsabilidad de un portador por la pérdida y el daño de las mercancías y todo lo que tenga que ver con el retraso en su entrega.
Estas reglas también nos dicen que la responsabilidad del cargador por las pérdidas sufridas y por los daños sufridos en el buque, así como de ciertas responsabilidades del cargador con respecto a las mercancías peligrosas. Por lo cual, estas reglas de Hamburgo son demasiado importantes porque modernizan y homologan el régimen jurídico internacional para el transporte de las mercancías. Bueno, en cuanto a las reglas de Hamburgo, debemos de tener como los aspectos más generales en cuenta y son 12. En principio, la primera es el ámbito de aplicación de estas. Se dice que se aplican a todos los contratos de transporte marítimo internacional de mercancías concertado entre dos estados diferentes, de acuerdo con el contrato, el puerto de carga o el puerto de descargue, que están situados en un estado contratante. Si las mercancías se descarga en uno de los puertos facultativos de descarga previstos en el contrato y dicho puerto está situado en el estado contratante, o si el conocimiento de embarque u otro. También el documento que haga prueba del contrato se emite en un estado contratante. Además de estos casos, podríamos decir que las reglas de Hamburgo se aplican también si el conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato estipule su aplicación. Estas reglas se dice que no depende de la nacionalidad del buque, del porteador, del cargador, consignatario o cualquier otra persona interesada. También se puede decir que no se aplica a los contratos de fletamento. Sin embargo, se podría que sí se aplican a los conocimientos de embarques emitidos de conformidad con un contrato de fletamento, si dicho conocimiento de embarque regula las relaciones entre el porteador y el tenedor del conocimiento que sea el fleteador. Se puede decir también que se regulan los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de transporte, independientemente de que se haya o no emitido el conocimiento que no sea el fleteador. Como segundo tenemos el que es el periodo de responsabilidad. Se podría decir que se ha calculado de la gran mayoría de pérdidas y daños de las mercancías. Se produce mientras se halla en el puerto. A fin de asegurar estas pérdidas y daños que se imputan a las partes que tienen bajo su custodia las mercancías y por lo tanto se puede decir que estas reglas aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo custodia las mercancías, en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descargue. El tercero se podría decir que es el fundamento de la responsabilidad del porteador. Estas reglas establecen una atribución más a la equilibrada y equitativa de los riesgos y responsabilidades entre los porteadores y los cargadores. La responsabilidad se basa en el principio de la culpa o negligencia presumida. ¿Qué vamos a dar a entender con esto? Que el porteador es el responsable si el hecho que causa la pérdida, daño, demora tuvo lugar mientras las mercancías estaban bajo su custodia, y se puede eludir la responsabilidad si demuestra que el mismo, sus empleados, agentes, adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. Como cuarta, tenemos que es la carga sobre cubierta. Esta nos dice que la carga marítima transportada sobre cubierta se dice que puede estar tradicionalmente sometida a un riesgo elevado de pérdida o daño, resultante de los elementos o otras causas. Con este aspecto, las reglas de Hamburgo permiten expresamente que el porteador transporte mercancías sobre cubierta, no solo si el cargador conviene en ello, sino que también cuando este transporte se hace con conformidad con los usos de comercio que se atrae o se le exige a las disposiciones legales. Como quinta tenemos la responsabilidad por el retraso. Las reglas de Hamburgo nos dicen que en cuanto a la responsabilidad del porteador por los retrasos en la entrega de la misma forma que la responsabilidad por pérdida o daño de mercancías, con esto pretendemos o se pretende dar a entender que la conformidad con el principio de la presunción de culpa o negligencia. Y sexto, tenemos la limitación de la responsabilidad financiera. Las reglas de Hamburgo limitan la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías. El porteador y el cargador pueden fijar unos límites superiores a los indicados pero no inferiores.
Las reglas contienen disposiciones detalladas en cuanto a la forma cuando se vaya, por ejemplo, a convertir las monedas nacionales. Los límites están expresados en unidades de cuenta, con disposiciones especiales para ciertos estados que no sean solamente miembros del Fondo Monetario Internacional. Ahora, mi compañera Natalia les va a explicar las otras 6 siguientes aspectos importantes a tener en cuenta de las reglas de Hamburgo, teniendo en cuenta que estas fueron las que se dieron después de la Haya-Bisbee. Con lo que nos estaba explicando nuestra compañera Jennifer acerca de las reglas, la número 7 es la que nos explica acerca de los derechos de los empleados y los agentes del portador. Esta quiere decir que si un empleado o un agente del porteador prueba que ha actuado en el ejercicio de sus funciones, éste podrá acogerse a las exoneraciones y límites de la responsabilidad que el portador pueda invocar en virtud de estas reglas. La 8 habla acerca de la pérdida del derecho de la limitación de la responsabilidad. Esta nos dice que el porteador pierde el beneficio de la limitación de la responsabilidad si demuestra que la pérdida o el daño provienen de una acción o una omisión del porteador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o retraso. La 9 es la responsabilidad del porteador y del porteador efectivo. Estas nos hablan que un portador puede celebrar un contrato de transporte marítimo con un cargador, pero debe encomendar el transporte por parte de él mismo o por parte de otro portador. En tal caso, el portador contratante incluye el conocimiento de embarque, una cláusula que le exima de la responsabilidad por la pérdida o daño imputable al portador efectivo. La 10 es la responsabilidad del cargador. En conformidad con las reglas de Hamburgo, el cargador es responsable de las pérdidas sufridas por el porteador o por el porteador efectivo y también todo lo que tiene que ver con los daños sufridos por el buque. Únicamente si la pérdida o el daño hayan sido causadas por culpa o por negligencia del cargador, sus empleados o los agentes. La 11 es acerca de los documentos de transporte. Esta nos explica que las reglas de Hamburgo establecen que si el portador no hace constar el estado aparentemente de las mercancías con el conocimiento del embarque, se considera que las mercancías están en un buen estado aparentemente. Y ya para finalizar con las reglas, en la número 12 tenemos la reclamación y las acciones. Estas reglas de Hamburgo contienen disposiciones que regulan los procedimientos, tanto judiciales como arbitrales, en derecho de la conformidad de las reglas. Estas han incluido que las reglas relativas al arbitraje, ya que se utilizan con frecuencia para resolver las controversias que surgen en relación con el contrato de transporte marítimo. Ahora pasaremos a hablar sobre las reglas de Róterdam, el cual fue un convenio que estableció un régimen legal y uniforme en donde se regulaban derechos y obligaciones entre los cargadores, porteadores y destinatarios. Tenemos en estudio a nuestras reporteras Paula Pérez y Jessica Rico, quienes les van a contar más sobre este tipo de reglas. Buenos días, queridos televidentes. Mi nombre es Paula Pérez y el de mi compañera Jessica Rico. Entre las dos les hablaremos un poco acerca de en qué consisten las reglas de Róterdam. Estas reglas constituyen un marco jurídico uniforme, actualizado a las nuevas realidades comerciales y tecnologías, en el que se busca un mayor equilibrio entre los distintos actores del negocio marítimo, incluyéndose la contenerización de la carga, los documentos electrónicos de transporte y en general. Se traducen en un régimen universal aplicable al transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo. Estas reglas fueron aprobadas en una asamblea general el día 11 de diciembre del 2008 y fueron ratificadas el 23 de septiembre del 2009. Las nuevas reglas abarcan un sistema de responsabilidad de periodo completo y no solo se basa en la fase de puerto a puerto. En cuanto a su ámbito de aplicación, estas solo se aplican al tráfico regular y no al transporte ocasional. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Rico y a continuación les voy a nombrar los principales factores que tiene este contrato.
El primero de ellos es dotar al transporte internacional por vía marítima de reglas claras y uniformes. Luego, definir responsabilidades, funciones, derechos y obligaciones de las partes involucradas de un transporte que se da puerta a puerta. El siguiente, modernizar los convenios actuales, especialmente porque estos no satisfacían los requerimientos del transporte actual. Perfeccionar las reglas de entrega, incorporando disposiciones destinadas a prevenir el empleo fraudulento de los documentos de transporte y corregir los vacíos que hay en el derecho interno y los convenios internacionales que obstaculizan la circulación de las mercancías. Y por último, el principal fundamento de este contrato es establecer un régimen legal, global, uniforme y moderno que regula los derechos y obligaciones de las partes interesadas en la industria del transporte marítimo. En cuanto a las partes involucradas, en estas existen dos figuras las cuales se adaptan al régimen de personalidad. Están la persona A y la persona B. La persona A es la que está 100% comprometida a ejecutar algunas de las obligaciones del porteador que están previstas en el contrato de transporte respecto a la descripción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, como el cuidado, la carga o la entrega de las mercancías. Y la persona B también está 100% comprometida en asumir algunas de las obligaciones del porteador durante el periodo que llega la mercancía al puerto de carga y la salida de esta al puerto de descargue del buque. Responsabilidades del porteador. Este debe transportar las mercancías y llevarlas a destino y entregarlas al destinatario. Su responsabilidad inicial es cuando recibe la mercancía y termina cuando la entrega. En cuanto a las responsabilidades del cargador, son en primer lugar que este mismo deberá, salvo pacto en contrario, entregar al porteador las mercancías preparadas para su transporte. También debe facilitar toda la información relativa a la mercancía para la elaboración del contrato y la emisión de los documentos de transporte. Y por último, el cargador será responsable de la pérdida del porteador si éste prueba que la pérdida fue por culpa de aquel. Muchas gracias, queridos televidentes, por habernos acompañado en esta primera emisión del Noticiero del Negociador. Espero hayan disfrutado al máximo los temas que aquí se trataron. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que les habló Angie Rentería. ¡Feliz día!